Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria y alabanza al santo nombre del Señor. Mis queridos hermanos, gracias, muchas gracias por estar conectados, por estar sintonizando esta programación que es una bendición para toda la familia. Gracias por mantenerse fielmente a esta estación radial, a este sistema virtual, para seguir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Mis queridos hermanos, solamente con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos clarificar el camino, podemos clarificar la fe, podemos clarificar el servicio, donde vamos caminando en el Señor. Por eso es que es importante en esta hora mantenerse abierto a la presencia, al poder del Espíritu de Dios, que nos llene, que nos clarifique, que nos ilumine con la palabra del Señor. Gracias por usted estar conectado. Si es por primera vez que lo está haciendo, sépalo, Dios siempre nos da oportunidades y esta es una oportunidad que Dios le está brindando para que usted pueda abrir su corazón y tener una experiencia viva con Él. Si usted ya participa en alguna comunidad parroquial, ya es un servidor en la comunidad, ya sirve en la comunidad, en la parroquia, ya hace algún detalle de servicio, pues siga abriendo su corazón, siga perseverando, siga teniendo esa constancia para poder seguir creciendo en esa gracia y conocimiento del Señor. Siga animado y anime a aquellos que todavía no lo han podido hacer. Usted es muy importante para que otros también conozcan quién es nuestro Señor, para que también otros conozcan la buena nueva, la noticia, la verdadera noticia que nos llena de alegría, de gozo, de paz y esperanza. Ustedes que están en familia, reciban bendición, sean bendecidos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que se tiene que dar en el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo donde pareciera que la gente está más interesada por las cosas materiales que por las cosas espirituales, que por las cosas del Señor. Hay gente que está más interesada en las cosas del mundo, en las cosas que producen materia en el mundo, más que las que nos conducen hacia la vida eterna. Pero por eso vamos a compartir hoy este tema que le he titulado No podemos servirle a Dios y al dinero. ¿Dónde vamos a basarnos para poder tener esa reflexión de la palabra? Vamos a basarnos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16 de San Lucas, y vamos a ver los versículos del 1 al versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas y cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo.
Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejó que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Pero Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios los conoce. Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hemos tomado esta lectura del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas, en este capítulo 16, nos quiere mostrar el planteamiento nuevo de cómo los discípulos tienen que comportarse en este mundo, en el que uno de los valores más deseados por todos es la riqueza. Es lo que es más estimable para muchas personas, para los hombres, para todos los seres humanos. Pero Jesús en esta parábola se está dirigiendo a sus discípulos. Se está dirigiendo a cada uno de nosotros en el tiempo que vivimos hoy. Y nos está hablando, como le habló a los discípulos, de un hombre que tenía un administrador, un mayordomo, dando a entender un primer mensaje. Está diciéndonos el Señor a través de esa parábola que somos administradores, que usted es un administrador en su casa, en su hogar, que usted es un administrador en su trabajo y que tenemos la obligación de administrar con astucia, con sagacidad. Por eso, el segundo mensaje que el Señor se nos da a través de esta palabra es que no se puede servir a dos señores. No puede servirle a Dios y al dinero. Con frecuencia, cuando nosotros estamos manejando cuestiones del dinero o de los recursos naturales, a veces nos servimos de Dios y le servimos al dinero. Y lo correcto sería lo contrario. Primero yo tengo que servir a Dios. El dinero es algo que nos va a servir. Nos vamos a ir sirviendo del dinero, pero mi primer servicio es a Dios. Porque Él me va a dar la habilidad, la astucia para no caer en el afán del servicio hacia el dinero, o para no caer en ese afán de crear riquezas que el día de mañana me van a alejar, me van a llevar lejos de Dios. Entonces, el mensaje de Jesús
está obligándonos a replantearnos totalmente nuestra vida. Y yo quiero decirle que quien escucha sinceramente las palabras del Señor, quien escucha sinceramente el Evangelio, sabe que se le está invitando a comprender de una manera radical, nueva, el sentido último de todo y la orientación decisiva de toda nuestra conducta. Sí, porque se entiende bien el pensamiento de Jesús. Es imposible ser fiel a un Dios que es Padre de todos los seres humanos, de todos los hombres, que es Padre de todos y vivir al mismo tiempo como esclavo del dinero y del propio interés. No podemos, es imposible decir que soy fiel a Dios y al mismo tiempo soy esclavo del dinero o de mis propios intereses. Se da cuenta, mucha gente por eso le cuesta caminar en la obra de Dios. Le cuesta. Y no es que el Señor diga que no es importante, sí es importante. Pero el asunto es cuando las cuestiones materiales, cuando las cuestiones de riqueza ocupan el primer lugar en tu vida, en tu corazón. Es más, te desvelas, te esfuerzas, te sacrificas más por lo material. Cuando nosotros sabemos que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, nadie llevará, como dijo aquel cantante mexicano, quizás algún puño de tierra, pero realmente nada podamos llevar. El Papa Francisco decía, yo nunca he visto que en un entierro de alguien lleven un carro de mudanza con todas las pertenencias del difunto, porque todo se queda. Todo de alguna manera, nadie se podrá llevar absolutamente nada de lo que hacemos en este mundo. Entonces, el Señor nos está hablando claramente a nuestro corazón, diciéndonos cuál debe de ser nuestra conducta como creyentes. Si nosotros decimos que confiamos en Dios, que somos fieles a Dios, entonces el dinero no debería de ser motivo de esclavizarnos. Nuestros intereses no deberían de ser los que tienen el primer lugar en mi vida. Es el Señor el que tiene el primer lugar. Ahora, sé que si usted mira lo que pasaba con esa historia que nos cuenta Jesús, con esa parábola, cómo fue de astuto el mayordomo, cómo fue de astuto el administrador, que empezó a llamar a la gente que le debía a su patrón y le fue diciendo cuánto le debes, tanto, pues mira, dame la mitad. ¿Cuánto le debes? Pues 100, pues mira, agarra por 80, aquí está el vale. Es decir, él pensó, voy a hacer esto. Es porque el mundo es astuto. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes ante la astucia mundana? ¿Qué podemos hacer nosotros ante la situación mundana? Y quiero compartirle. En estos días había una compañía de trabajo donde yo laboro diariamente. Y la compañía de trabajo que iba a hacer detalles a nuestro lugar de trabajo, de pronto fue cesada. Es decir, ya no le permitieron seguir haciendo trabajos para esa compañía donde estoy laborando diariamente. Y recibí la llamada de uno de los miembros de esta compañía, diciéndome que si yo les podía otorgar ciertos materiales y que ellos me iban a retribuir con dinero. Me iban a dar una cantidad de dinero por tal de que yo les cubriera con algunos materiales. Ese era el demonio tentando. Y una respuesta que le di al muchacho que llamó, le digo, eso es corrupción. Eso no lo puedo hacer yo, no está en mis principios. Si quieres
un poco de ese material te lo puedo regalar, pero nada de lo que tú me estás proponiendo es correcto. Pues fue como darle carrera, ya no volvió a hacer otra llamada más. Y bendito sea Dios, porque el Señor nos da a nosotros conciencia. En otro tiempo que no hubiera conocido al Señor, hubiera dicho, no, qué oportunidad. Este es un momento para poder hacernos de cosas buenas. Pero todo saldrá a la luz un día. Todo va a salir un día a la luz. Y nada de lo que pueda yo hacer en este mundo material, nada de eso me va a poder ayudar, ni mucho menos me lo voy a poder llevar. Entonces, ante la astucia mundana, nosotros estamos llamados a responder también con la astucia cristiana. Sí, yo sé que este hombre que me llamó, cuando yo le dije que eso era corrupción y que eso era un engaño, que eso era como hacer algo contrario a los principios, digamos, cristianos que tenía en mi corazón, se sintió con vergüenza, se sintió apenado y no volvió a hacer una llamada. Es decir, que ante la astucia mundana, nosotros tenemos que responder con una astucia cristiana. Y esa astucia cristiana es un don del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo te da esa gracia de poder responder o de poder repeler cualquier tentación que las riquezas se te pongan en el camino. Entonces se trata de alejarse del espíritu de los valores del mundo, que tanto nos gustan y que tanto le gustan al demonio para que nosotros caigamos. Entonces, cuando nosotros respondemos con astucia cristiana, que es un don del Espíritu Santo, con esta presencia del Espíritu Santo, vamos a poder vivir según el Evangelio. Y esa mundanidad, esa astucia mundana que manifiesta el mayordomo de esta parábola, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta hoy? ¿Cómo se manifiesta la mundanidad? La mundanidad se manifiesta, nos decía el Papa Francisco, con actitudes de corrupción, con actitudes de engaño, de abuso. Y supone el camino más equivocado, el camino del pecado. Sí, la mundanidad lo que te propone es que tú caigas en actitudes de corrupción, de engaño, de abuso. Y esta mundanidad dice el Papa Francisco que te supone el camino del pecado. Es decir, te lo propone, no te lo aclara de una vez, pero si tú caes en ese fuego de la mundanidad, caes en el camino más equivocado, que es el camino del pecado. Porque uno te lleva al otro. Si tú caes con actitud de corrupción, si tú caes en el engaño, en el abuso, entonces vas a caer al camino equivocado, al camino del pecado. Es como una cadenita, aunque sí, es verdad, para algunas personas es como un camino amplio de recorrer generalmente, cómodo. Pero el creyente que vive con la astucia cristiana, sabemos que el camino es angosto, que en cambio el Espíritu Santo nos requiere que vivamos un estilo de vida serio, pero lleno de alegría. Ahora bien, dice la palabra de Dios, no puedes servir a Dios y al dinero. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es decir, que Dios no cuenta con todos los bienes que podemos codiciar. ¿Y cuáles son los bienes que podemos codiciar? Honor, riqueza, poder, qué sé yo. Pero Dios no puede ser puesto en competencia con nada.
Él tiene que ser el primer lugar en tu vida. Él tiene que ser el primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi corazón. El primer lugar debe de ser Jesús en tu corazón. La enseñanza de Jesús, de la que nos habla el evangelista San Lucas, está centrada en esto, en esta área del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es engañoso. Cuando se convierte el dinero en la meta final de nuestros esfuerzos, cuando se convierte en la meta final de nuestras actividades, de nuestras iniciativas, y cuando nos aleja del verdadero bien. Por eso Jesús se refiere a través de esta parábola a ese punto del dinero. Jesús da esta enseñanza contándonos esa historia de este mayordomo, que representa a un administrador deshonesto, pero que de una manera curiosa Jesús no detalla aquí lo que es el verdadero bien. Jesús nos propone como punto de partida un principio básico. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede tener dos amos. Y luego el Señor nos propone abandonarnos totalmente en su amor providente, que no es fácil de asimilar, pero estamos llamados a ponernos bajo la divina providencia. Yo sé que necesitamos, yo sé que somos necesitados, que necesitamos el trabajo, que necesitamos ganar. ¿Y quién no se va a alegrar cuando le aumentan de sueldo o cuando le dan un poquito más? Pero cuidado con caer en la codicia, en la avaricia, en el deseo de tener más y más. ¿Por qué? Porque entonces comienzas a llenar el centro de tu corazón con esta ambición. Y esa misma ambición no te permite ser honesto, ni mucho menos tener la paz y el gozo que Dios te propone. Por eso lo que Jesús intenta a través de esta palabra es mostrarnos el camino de la verdadera libertad, el camino de la felicidad. Porque muchas veces nos equivocamos. Pensamos, si yo tuviera tanto, si yo me sacara la lotería, y a veces pensamos que la gente va a adquirir felicidad. Y muchas veces no es así. Porque muchas veces las riquezas pueden llegar a esclavizarte. Pueden llegar a quitarte la verdadera felicidad. Y Jesús nos muestra a través de esta palabra el camino auténtico de la libertad, de la felicidad. Pero lo hace con una serie de expresiones que yo sé que chocan muchas veces con nuestra mentalidad, con nuestra cultura de hacer y el tener. Porque yo sé que nosotros tenemos una mentalidad de hacer y el tener. Algunos decimos, para eso venimos, para este mundo, por eso venimos para el norte. Veníamos a hacer y a tener. Nuestra mentalidad fue venir y hacer dinero y de regreso. Algunos nos quedamos con la promesa de regreso porque de regreso podemos ir, pues como dice muchas veces, ya no en buenas condiciones. Pero traíamos un propósito. Sin embargo, lo que Jesús quiere es vernos libres y felices, sin esas angustias de cada día. No crean que la persona que tiene dinero no pasa angustia. ¿Cómo no? Cada día piensa. Y muchas veces piensa que si me va a faltar, si me van a robar, si me lo van a quitar. Pero la realidad hace difícil digerir estas normas y criterios de Jesús. Nosotros buscamos más nuestra felicidad en tener cada día más que en abandonarnos en las manos de Dios. Y la felicidad de nosotros debería ser abandonarnos más en las manos de Dios día con día. Y Dios, en su divina providencia, te dará lo necesario. ¿Por qué te afanas por el día de hoy? ¿Por qué te afanas por el día? Si mira que los lirios se visten mejor que cualquiera en el campo. Dios los viste, Dios les da de comer
a toda la naturaleza, les provee lo necesario. Usted y yo también estamos en las manos del Señor, bajo su divina providencia. Sí trabajemos, sí hagamos lo necesario también para llevar el sustento a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra casa, para poder apoyar también financieramente la comunidad, la iglesia. Sí, pero no caigamos en la infelicidad, sino seamos felices teniendo a Dios en primer lugar y confiando y poniéndonos bajo su divina providencia. Pero yo siento que esto desconcierta y muchas veces depende de que no hemos leído completamente la palabra hasta el final, que sobre todo dice la palabra de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas se nos van a dar por añadidura. Un error gravísimo es cuando me enfoco en esas añadiduras primero. Cuando Jesús me dio el consejo, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay gente que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, porque las añadiduras de la vida son las que están ocupando el espacio que le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos lleva, cuando tenemos nuestra vida esclavizada por las cuestiones materiales de este mundo, cuando tenemos nuestra vida esclavizada por las añadiduras de las cuales habla la Escritura, es que eso nos hace tensos. Las personas están tensas, nerviosas, estresadas e incluso depresivas, que parece ser la enfermedad moderna de la sociedad de hoy. ¿Por qué? Porque hemos construido nuestro mundo. Hemos construido nuestro mundo a nuestro criterio, a nuestros aires, donde cada uno trata de acaparar lo más posible sin tener en cuenta a los demás. Sí, porque es una realidad. Hay gente que entre más tiene, más quiere. Y qué bueno fuera que tuviera y compartiera. Pero es difícil. El que más tiene, más quiere. Y menos suelta. Y menos comparte. Mientras que el reino de Dios, que Jesús nos dice, es que tratemos de construir un mundo nuevo. Un mundo lleno de fraternidad, de justicia, de igualdad, de solidaridad entre todos. Si tienes algo y puedes compartir, bendito sea el Señor. Dios te dará más. Dios te dará más de lo que tú das a los demás. Entonces, es importante que nuestro corazón se abra en primer lugar a la presencia providente de Dios, a la presencia poderosa del Señor. Abandonarse simplemente en manos de la divina providencia. Y ese abandono a la divina providencia tampoco es a estar pasivos, sino es a dejarnos llevar por la presencia de Dios, pero activamente, no pasivamente pensando que nos van a llover del cielo los panes. No, es comprometernos. Cuando yo les digo que nos abandonemos en los brazos de la divina providencia, es que nos comprometamos a trabajar y hacer que esos panes que llegan a nuestra mesa también puedan llegar a los demás. Que la justicia social se manifieste también en todo lo que hago para que sea un mundo mejor, un mundo más humano. Yo trabajo en una propiedad en mantenimiento general. Y he visto por espacio de más de 20 años en la misma compañía, he visto ir y venir mayordomos, supervisores. Y en estos días hubo un cambio.
Se fue alguien y llegó un nuevo. Y este nuevo supervisor, he podido detectar que tiene un corazón más noble y al mismo tiempo trabaja porque los trabajadores de la compañía puedan también tener acceso a algunos beneficios que incluso ignorábamos que estaban. Algunos beneficios como los llamados bonos. A nosotros se nos había hecho firmar un papel donde pues decíamos que renunciábamos a los dichos bonos. En el anterior gobierno que había habido de mantenimiento en esta propiedad. Pero de pronto llega este y dice, ¿cómo es posible? No, si tenemos el beneficio de esto. Y eso me dio a mí la pauta también para poderles hablar a ustedes esta noche y decirles que nosotros estamos, cuando les digo que nos pongamos bajo la divina providencia, no es a esperar pasivamente, sino activamente, ser responsable y al mismo tiempo trabajar, pero buscar que esa justicia social sea para todos, como el único camino para un mundo mejor y más humano. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros pensemos esas palabras del Señor. No se puede servir a dos señores. Tenemos que creer en eso y sentirnos que pertenecemos a Dios. No podemos decir que le pertenecemos al dinero, a las riquezas. Tampoco esclavizarme en el trabajo. Sí, lo necesito, es serio, es cierto. Pero también viene ese trabajo porque Dios me permitió tenerlo para sostener un poco mi familia y sostenerme yo y sostener también la obra evangelizadora de la iglesia. Pero es Dios el que debe de estar en nuestro corazón. Es decir, el corazón ha de estar totalizado en Dios. Todas las demás cosas vendrán por añadidura siempre y cuando el corazón esté totalizado en Dios. Sentirnos que pertenecemos a Dios, que somos de Dios. Pero para sentirnos que pertenecemos a Dios, debemos liberarnos de las odiosidades, de las soberbias, abandonar el egoísmo, las comodidades. Para sentirnos que pertenecemos a Dios, hemos de abandonar esas comodidades y no servir a las riquezas, haciéndonos esclavos de ellas, ya que las comodidades materiales también nos alejan del servicio de Dios. La palabra del Señor también dice que no nos inquietemos por nuestra vida. Por eso dijo Jesús, por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. No ha de haber solicitud por los bienes necesarios de la tierra, sí, pero sin demasiado interés. ¿Por qué? Porque hay providencia de Dios. Y la enseñanza es clara. No es negar el cuidado por las cosas necesarias o convenientes a la vida, no. Tenemos que cuidarnos por el alimento, por nuestra bebida, por el vestido. Sino lo que la palabra de Dios nos está orientando es ese afán desorbitado por aquellas cosas que te impiden atender las exigencias del reino de Dios. No se promete venir milagrosamente también a proveer sustento o cubrir las necesidades de las personas, sino es ayudar, orientar para que haya buen uso y provisión de las cosas y de los bienes materiales en el mundo que podemos compartir y vivir en esa paz y en esa verdadera libertad como hijos de Dios. El Señor dijo, ¿no vale acaso más la vida
que la comida y el cuerpo más que el vestido? El Señor dijo esas palabras. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. Miren, dijo el Señor, los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Se prolonga la vida. Amén. Y sin embargo, dijo, Dios alimenta las aves, viste los lirios, prolonga la vida de cada persona. ¿Acaso no hará mucho más Dios con nosotros? ¿Cuánto más hará por ustedes, dijo el Señor, hombres de poca fe? El Padre sabe de lo que hay, de la necesidad que tenemos. Por eso Jesús dice, el Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Hay que pensar primero en buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay providencia, hermanos, sobre la vida. Y esa es la gran lección. Después de buscar primero el reino y su justicia, entonces hay providencia sobre la vida. La providencia de Dios que existe. Esa providencia de Dios que viene para darte justamente lo que tú requieres, necesitas para tu vida. Por eso el Señor dijo, ¿quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? De aquí pues esta palabra hay que interpretarla digamos, en cuanto al tiempo, en cuanto a la edad. ¿Quién puede añadirle un día más a su vida? El salmista dice, hablando de la vida de las personas, has reducido a palmos mis días. Es decir, has reducido mi día a poco, a nada. Es como la flor del campo. Hoy amanece espléndida y en la tarde se marchita. Hemos de confiar en esa providencia de la vida que nos da el Señor. Por eso nos orienta y hasta nos exige el Señor que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Es decir, cuando habla de estas palabras, es de buscar las cosas que son justas. Todas esas obras que hacemos en nuestra vida tienen que tener justicia, tienen que ser justas. Justas a los ojos de Dios. Y es lo que debemos buscar y practicar. Quizás ante los ojos de los demás no sean justas. A veces puede pasar uno como que es tonto. Pero acuérdese que Dios dice que buscó incluso a los que el mundo tiene por tontos para confundir a los sabios y entendidos. Pero nosotros estamos llamados a darle el primer lugar en el corazón a Dios. No te preocupes por las inquietudes de mañana. No puedes servirle a Dios y al dinero. Las personas se inquietan por las inquietudes del mañana cuando trabajan esclavos de las riquezas, esclavos del dinero. Están preocupados por el mañana. Pero cuando vivimos dándole la totalidad del corazón a Dios, entonces para nosotros esa palabra es efectiva. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. No te preocupes por las inquietudes de mañana, porque tú no sabes lo que el día traerá, como para indicar la inutilidad de adelantarse a lo que no sabes. ¿Qué indica? Que con preocupaciones, mis queridos hermanos, no se va a prolongar un instante más tu vida. Con preocuparte no se va a alargar un segundo más de tu vida. Hasta por utilidad hay que tratar de evitar caer en esas preocupaciones. Hay que tener claro que el Señor dice, no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo.
A cada día le basta su aflicción. Entonces, hemos de confiar en esa providencia y no preocuparnos afanosamente por las cosas de mañana que no sabemos, que no conocemos y ni siquiera podemos evitar. Pero cuando confiamos en Dios, cuando tenemos el corazón con una totalidad de Dios, entonces hay providencia para la vida. El Señor dijo, el Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Mis queridos hermanos, seamos libres, pero tengamos fe en la providencia de Dios. Así como nos dice Jesús, nosotros para el Señor valemos mucho más que los pájaros. Y todas las cosas que ustedes saben y conocen, el Señor se preocupa, nuestra vida vale mucho más que las cosas materiales. Por eso Jesús nos enseña que el Padre que está en el cielo sabe bien lo que ustedes necesitan. Por eso cuando rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, cuando confiamos, cuando tenemos la totalidad de Dios, hay providencia para la vida. Hay providencia para vivir. Yo sé que este es un problema serio, porque la gente que ha venido a los Estados Unidos, la mayoría de nosotros que veníamos con esa mentalidad. Queríamos hacer billete, queríamos hacer dinero. Y algunos, digamos, que empezaban llegando a la iglesia a darle gracias a Dios porque los había traído a este país sin novedad y fueron a la iglesia los primeros días a darle gracias a Dios, pero media vez agarraron el primer cheque y empezaron a ver los primeros verdes. Cuando uno comenzó a hacer cuentas, qué barbaridad, cuánto estoy ganando, esto ni siquiera en sueños lo pensaba ganar en mi país. Y entonces de pronto comienza el corazón a llenarse de aquel deseo de adquirir más y más y más. Y de pronto aquel hombre sencillo y humilde que fue a la iglesia a darle gracias a Dios porque había pasado muy bien, que nadie lo había agarrado, que la migra ni siquiera lo vio, de pronto desaparece de la iglesia, desapareció del grupo de oración. Ya no se asomó, ¿no? Sí, lo ven pasar en una troca del año, sí, claro que sí. Pero cuando se vaya, pero ni una llanta se va a llevar. Por eso es mejor confiar en esa providencia de Dios. Ser libres, no caer en las preocupaciones del mañana, porque Dios es el único que conoce las cosas de mañana. Tenemos que darle la totalidad de nuestro corazón a Dios. Mis queridos hermanos, yo les ruego a la Santísima Virgen María, que fue la que mejor comprendió el mensaje de su Hijo Jesús, para que también ella nos ayude a servir a Dios, sirviéndonos de nuestros recursos para favorecer a los más necesitados. Sí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entrar en esa dinámica de lo que el Señor quiere a través de esta palabra? Pedirle a la Virgen María que nos ayude para poder servirle al Señor con nuestros recursos y que los recursos que tengamos también puedan favorecer a las personas más necesitadas. Yo no sé, por ejemplo, cuántos en el tiempo de esta pandemia recibieron estímulos de parte del gobierno. Muchos recibimos algún tipo de estímulo económico. Algunos de sus antiguos patrones les dieron también algún estímulo en el tiempo que estaban los trabajos casi cerrados. Pero yo un día pensando también, pero a la iglesia, ¿quién le estimuló?
Los sacerdotes se cerraron las iglesias por orden pues, de las autoridades sanitarias. Y no hubo entradas, pero sí hubieron salidas. Sí estaban saliendo, sí estaban los biles corriendo, pero no hubo un estímulo, porque son non-profit organizations, es decir, no buscan el sentido de hacer dinero, sino de prolongar la ayuda de Dios en nuestro corazón y de vivir para que la fe crezca en nuestros corazones. Entonces, hemos de favorecer también a los demás, si podemos. Este domingo, si usted va a la Santa Misa y puede la oportunidad de dar, digamos, su ofrenda gustosa y bien, digamos, generosa, hágalo. Sepa lo que Dios no se quedará con eso. Dios se lo devolverá con creces en su vida. Pídale al Señor que le haga libre, que le dé libertad. Por eso este tiempo es importante para que nosotros pensemos en eso. Así de verdad, serviremos a Dios como Él quiere y serviremos a los hermanos con nuestros pequeños o grandes recursos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo programa. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.